Bienvenidos una vez más a las clases de Matemáticas 3. El día de hoy vamos a estar estudiando el tema que aparece aquí, plano cartesiano. Cuando ustedes escuchan esta frase, plano cartesiano, ¿qué es lo primero que piensan? Algo que no tiene volumen, un gráfico, una figura. Lo correcto sería que ustedes pensaran o por lo menos supieran alguna de las siguientes cosas que les voy a mencionar. Primeramente, como ya lo habíamos mencionado, en Matemáticas 3 nosotros vamos a hacer diferentes tipos de gráficos y todos estos gráficos van a ser basados, o mejor dicho, elaborados dentro de lo que se conoce como el plano cartesiano. El plano cartesiano va a partir de aquí. ¿Saben cómo se llama esto? No es un punto. Cuando nosotros hablamos de plano cartesiano, eso que les acabo de marcar es el origen, es decir, el lugar por donde nosotros vamos a comenzar a trazar dos líneas. Una línea vertical y una línea horizontal. Esto que acabo de dibujar es el plano cartesiano. ¿Qué cosas se encuentran dentro del plano cartesiano? Primeramente, la línea horizontal va a llevar el nombre de eje. Mejor dicho, ya no le nombraremos como líneas, sino que vamos a decir que esta es el eje horizontal, mejor conocido como X. Y esta otra, vertical, mi eje vertical, va a ser también llamado como mi eje Y. Esto es el plano cartesiano. El plano cartesiano te va a servir para ubicar diferentes puntos dentro de ella, o mejor dicho, de él. Ahora, los ejes, el eje horizontal, también llamado X, también va a recibir el nombre de ordenada. Es decir, la palabra ordenada es sinónimo en este caso de la X. Siempre que tú escuches X, debes de recordar que se trata de las ordenadas. Por el contrario, cuando se te hable de la Y también se le conoce como abscisas. Abscisas. Entonces, el nombre de los ejes te va a venir dado por eje horizontal, eje vertical, o incluso se pueden utilizar, que es lo más común, las letras, eso es mucho más común, pero en algunos ejercicios, diferentes bibliografía, generalmente se te dice, en el eje de las ordenadas hay este valor, o hay este punto. Entonces, tienes que recordar que estas palabras son sinónimos de X y de Y. Entonces, recordemos, la X también recibe el nombre de ordenada, ordenada. Y la Y también recibe el nombre de abscisa, abscisa. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros comenzamos por el punto que estaba en el centro. La pregunta en este momento sería, si ustedes saben cómo se llama ese punto.
el punto donde comenzamos nuestro gráfico, que fue este. ¿Tienen alguna idea de cuál es su nombre? La respuesta correcta es que me dijeran que se llama origen. Origen. Se le va a conocer como origen porque es el inicio de nuestro plano cartesiano. Es de donde nosotros iniciamos, digamos que este gráfico. ¿Y cuáles van a ser, mejor dicho, las coordenadas del origen dentro de un plano cartesiano? Siempre que a ustedes se les soliciten las coordenadas del origen, en automático tienen que pensar en la coordenada 0,0. Esta coordenada va a ser el origen de todos los planos cartesianos. 0,0. Hasta ese momento tenemos el eje horizontal, eje vertical y también conocemos ahora el punto del origen. ¿Ustedes creen que es la única información que nos brinda un plano cartesiano o no? La respuesta correcta es que no. Nosotros podemos saber diferentes cosas dentro del plano cartesiano. Cosas como cuál. Si ustedes se fijan, cuando nosotros trazamos el plano cartesiano, estas dos líneas perpendiculares me van a formar 4 partes diferentes en este gráfico. Cada una de estas partes que aparecen aquí, es decir, 1, 2, 3, 4, va a recibir el nombre de cuadrante. Para que tú le des el nombre y conozcas el número del cuadrante, lo que vas a hacer es leerlo al sentido contrario de las manecillas del reloj. De tal forma que este va a ser tu primer cuadrante. Este va a ser el segundo cuadrante. Y este tercer cuadrante. Por lo tanto, este va a tener que ser el cuarto cuadrante. ¿De qué nos sirve conocer los cuadrantes? En ocasiones, cuando tú estás realizando diferentes tipos de ejercicios, por ejemplo, se te da una coordenada, la coordenada que sea, y lo que se te solicita no es que vayas y grafiques ese punto, sino que digas en qué cuadrante se encuentra esa coordenada. Entonces, conocer la forma en la que se compone el plano cartesiano nos va a ayudar a hacer una rápida y sencilla graficación. Recuerden que en este curso vamos a estar haciendo graficación de todo, desde rectas hasta elipses. O sea, a medida que avanzamos se complica un poco más. Para eso nos sirven los cuadrantes. Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. También, ¿qué más podemos saber con los cuadrantes? Dependiendo de la posición de los puntos que nosotros coloquemos, van a ser los signos que tenga esa coordenada. Por ejemplo, si alguna coordenada cartesiana llegó a estar en esta parte del cuadrante que corresponde al cuadrante número 1, eso significa que las coordenadas de estos puntos, de todos los que caigan en este cuadrante, van a tener el signo de las X y van a tener el signo de las Y. Es decir, el valor positivo o negativo, ya sea de la X o de la Y, de la ordenada o de la abscisa.
Entonces, en este caso, si nosotros vemos la X positiva y la Y positiva. En un momento se los explico mejor. Ahora, el cuadrante número 2 va a tener la siguiente estructura. El primer valor que tú coloques va a tener un signo negativo y el segundo valor que coloques va a ser positivo. En el cuadrante número 3, el primer valor va a ser negativo y también el segundo valor. Y en el cuarto cuadrante, el primer valor va a ser positivo y el último, el de abajo, el que va hacia abajo, perdón, el otro, va a ser negativo. ¿De dónde sacamos estos signos? Estos signos parten del plano cartesiano. Permítanme borrar para explicarles precisamente cómo sacamos eso. Un momento, por favor. Básicamente lo de los cuadrantes nos lo van a solicitar mucho cuando precisamente el ejercicio o la bibliografía te pida que contestes en base a cuadrantes. ¿En qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante estará? ¿Cuáles son los signos dependiendo de este cuadrante? Ok. Ahora, nosotros dijimos que en esta parte encontramos el origen, que si ustedes recuerdan les mencioné que va a tener un valor de 0,0. Ahora, cuando nosotros nos desplazamos del origen hacia la derecha, es decir, hacia las X derechas, vamos a hacer este movimiento. Nosotros vamos a tener un signo. ¿Qué signo va a ser? Positivo. Todos los valores que se encuentran del origen hacia la derecha en X van a tener valores positivos. Ahora, todos los valores que se encuentren del origen hacia la izquierda van a tener valores negativos. Van a ser negativos. Entonces, dependiendo de hacia dónde te muevas, hacia la derecha, hacia la izquierda, va a depender, va a ser, mejor dicho, el valor que va a tener esa ordenada. El valor de la X depende del movimiento que tú estés realizando. Hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Ahora, cuando nosotros nos movemos, digamos que nos estamos moviendo hacia arriba, estamos realizando un movimiento sobre el eje de las abscisas, es decir, vertical. Cuando tú te mueves del origen hacia arriba, el movimiento que estás realizando es un movimiento positivo. Los valores que tú encuentres en esta parte van a ser positivos. Mientras cuando tú estés en el origen y te desplaces hacia abajo, los valores que vas a tener aquí van a ser negativos. De esta forma vamos a estar leyendo el plano cartesiano. Entonces, todos los planos cartesianos también van a tener una escala. ¿Qué es una escala? Digamos que todos van a estar divididos de cierta forma. Todos tienen que tener una escala, una igualdad en las divisiones de los números que se presentan. Por ejemplo, si yo aquí coloco un plano cartesiano y digo que esta primera línea vale 1, y luego esta siguiente línea vale 5, y luego esta vale 6, ustedes pueden notar aquí
que nosotros no estamos siguiendo una secuencia. Entonces todos los planos cartesianos deben de tener la misma escala, deben de tener la misma, digamos, medida o unidad de medida. Esto se refiere a que si tú comenzaste tu plano cartesiano aquí con 0, después colocaste 2, significa que tu plano cartesiano, al menos en el eje de las X, en el eje de las ordenadas, tiene que ir de 2 en 2. Lo correcto sería que tú después colocaras 4, 6, 8, 10. ¿Esto para qué? Para evitar errores en la graficación. Que una figura, un gráfico te salga depende mucho de cómo hayas trazado el plano cartesiano, de si lo hiciste bien prácticamente. Ahora, permítanme borrar esto. ¿Cómo se lee el plano cartesiano? Aquí tengo un plano cartesiano. Obviamente este plano cartesiano está bien ejecutado, está bien realizado. Vamos a utilizarlo para explicar algunos ejemplos. Vamos a suponer que tenemos la siguiente coordenada, 1,3. Esta es una coordenada cartesiana, que también es llamada par ordenada. A todas las coordenadas cartesianas también se les puede llamar pares ordenados. Pares ordenados porque obviamente está compuesto por dos números, que pueden ser iguales o diferentes. Les recuerdo que todas las coordenadas van a contener a la X y van a contener a la Y. Recuerden que el eje de las X también se llama ordenada, mientras que el eje de las Y también se va a llamar abscisas. ¿Cómo vamos a trazar esta coordenada dentro del plano cartesiano? Siempre vamos a comenzar primeramente por la X. ¿Qué vamos a hacer? Si yo les estuviera preguntando a ustedes cuál es el valor de la X, lo que ustedes me tendrán que decir es esto, el primer número que aparece en la coordenada. Me van a decir 1. Ahora, este es un 1 que aquí adelante lleva un signo. Este signo, al no ser escrito, sabemos que es un signo positivo. ¿Recuerdan ustedes en qué parte les dije que estaban los valores positivos de la X? ¿Hacia la derecha o del origen a la izquierda? Si ustedes respondieron bien, deben de saber que es hacia la derecha. Entonces, en este caso, en este ejercicio, vamos a tomar que cada uno de los cuadros que nos muestra este plano valen la unidad. Es decir, este vale 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que vamos a estar haciendo es buscar, permítanme cambiar el color de la tinta. Lo primero que vamos a estar haciendo es buscar el valor de la X, que es 1. Estoy en el origen, me muevo hacia las X positivas y me quedo en esta parte. Aquí no voy a trazar todavía ningún punto, apenas llego a la X. Hago lo mismo, hago lo mismo. ¿Cuál es el valor de la Y? El valor de la Y es 3 y es un 3 positivo. Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿hacia dónde estaban las Y positivas? A la parte de arriba del gráfico o del origen hacia abajo. Si ustedes responden bien, debieron de decirme que es hacia arriba. Lo que vamos a hacer es contar hacia arriba las unidades que te diga este número. En este caso, estábamos aquí, 1,
y nos desplazamos 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. Ese punto que estoy trazando es la coordenada cartesiana que me está solicitando este ejemplo. Vamos a suponer, para que quede un poco más claro, vamos a suponer que ahora se te va a dar la siguiente coordenada: menos 1, menos 4. ¿En qué cuadrante creen ustedes que quedaría esta coordenada? En base a los signos lo pueden saber. Si ustedes pusieron atención, deben de saber que el primer cuadrante va a tener signos más. Es decir, el eje de las X siempre es positivo y el eje de las Y siempre va a ser positivo también. Cuando nosotros nos movemos al segundo cuadrante, vamos a tener que las X van a tener signos negativos y las Y van a ser positivas. Tenemos después el tercer cuadrante. Vemos que la X va a ser negativa, y la Y va a ser también negativa. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería que esta coordenada se encuentra en el tercer cuadrante. Y para los que se quedaron con la duda, este cuadrante, que es el cuarto, va a tener signos positivos en X y va a tener signos negativos en Y. Ahora, supongamos que se te solicita, que no se te pide el cuadrante, sino que quieren que lo grafiques o que lo coloques en el plano cartesiano. ¿Qué vamos a hacer? Comenzamos igual. Primeramente ubicamos a la X. Buscamos a la X que tenga el valor de menos 1. Del origen hacia la izquierda, todos los valores de X son negativos. Entonces, este valor va a ser menos 1, el siguiente va a ser menos 2, este otro menos 3, y así sucesivamente. Entonces, mi coordenada cartesiana me pide menos 1 en X. Y después me pide menos 4 en Y. Menos 1 en X, aquí estoy. Y ahora el menos 4 en Y me tendrá que mover hacia arriba, que son positivas, o hacia abajo, que son negativas. Eso me lo va a indicar el signo, es negativo, entonces me voy a tener que mover 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y este sería el punto que tenemos que trazar. Uno más. Supongamos que ahora se te da la siguiente coordenada, que va a tener el valor de 0, menos 6. 0, menos 6. Si se te pide a ti que digas cuál es el cuadrante, ¿qué responderías? Tienen que ver los signos. El primero es positivo y el siguiente es negativo. Si checamos esto, los signos que pueden tener los cuadrantes, si checamos eso, los signos que pueden tener los cuadrantes, nos damos cuenta que el único cuadrante que cumple con esa condición es este. Entonces, este punto nosotros lo vamos a tener en el cuarto cuadrante. Supongamos que no se te pidió conocer el cuadrante, que lo que se te solicita es que lo grafiques.
Primeramente vamos a buscar el 0. 0. ¿Dónde se encuentra el 0? El valor de 0, tanto para X como para Y, va a ser nuestro punto de cruce, es decir, no cambia ninguno de ellos. Aquí tenemos el 0, me coloco en ese lugar. Después veo el valor que tiene la Y, que me dice que es menos 6. Como es menos, significa que se tiene que mover hacia abajo. ¿Por qué? Porque los valores negativos de la Y se encuentran hacia abajo. De este punto que estábamos, contamos 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta sería mi coordenada cartesiana. Cosas que quiero que recuerden. Las palabras ordenadas y abscisas. Ordenada y abscisa porque lo utilizamos en diferentes tipos de gráfico. En ocasiones no se te da una coordenada como tal, sino que se te dice el valor de las ordenadas y de las abscisas. Por eso es necesario que ustedes lo recuerden, lo guarden en su memoria. También el valor del origen. Recuerden que el valor del origen siempre va a ser 0,0. Y después de eso, lo que más nos interesa, bueno, lo que es muy útil, es conocer la lectura del plano cartesiano, hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo. Esto es algo que tienen que practicar y tienen que reconocer, porque solo con práctica lo podrán hacer de forma instintiva. Ahora, esta es la explicación del tema que vamos a realizar. Para verificar que el tema se haya comprendido, van a colocar en el plano cartesiano estos puntos. Y esta sería la actividad número 1. Entonces, cada uno de esos puntos lo van a hacer así como indica la leyenda. Van a colocar el punto, por ejemplo, colocan el punto y arriba de ese punto colocan la letra. Esto para distinguir cada una de ellas. Ok, cualquier duda estoy disponible en el chat de WhatsApp. A partir de este momento comiencen por favor con la actividad número 1. Cualquier duda estoy disponible. Y más adelante les diré en qué parte van a cargar esta actividad. En un momento que les envíe el enlace de la clase para Classroom. Entonces recuerden, esta es la actividad número 1, la realizan, colocan punto, colocan letra y díganme cualquier duda que tengan mediante mensaje por WhatsApp. Gracias por su atención. Hasta luego.